Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Vamos a pensar y meditar en la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Es lo que vamos a celebrar en un corto tiempo a través de la Cena del Señor. Y vamos a tomar un breve receso de hoy, este domingo, del tema o el estudio que hemos tenido sobre Primera Tesalonicenses 5, acerca de la iglesia. Hoy nos enfocaremos en este versículo 1 de Primera de Juan 2, como base de la meditación y en preparación para la Cena del Señor. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo creo que no existe en la vida de un ser humano, de un creyente en particular, bendición mayor, más grande, que el saber que sus pecados han sido perdonados. No hay bendición mayor. Tener la conciencia tranquila, el corazón tranquilo, de que nuestros pecados ya han sido pagados por Cristo en esa cruz y que no se debe nada. La deuda fue cancelada. Nuestros pecados han sido perdonados. El apóstol Pablo nos recuerda que en Cristo tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Juan en su epístola, primera epístola, ha estado hablando del pecado en el capítulo 1, los versículos del 6 al 10 en particular. Y ahora en el capítulo 2 nos introduce con una referencia a Jesucristo como nuestro paracletos, nuestro abogado, aquel que nos representa en la corte de Dios, intercediendo por nosotros. Nuestro abogado divino, el que fue colocado por el Padre para defender nuestro caso. Sin duda hay abogados en el cielo. No muchos, pero habrán algunos. Por lo general uno piensa en un abogado, una persona que no es... ¿Cómo puede ser abogado y cristiano? Como si fueran cosas opuestas. Bueno, es una broma. Pero el punto es este: sin duda hay abogados en el cielo que han sido hijos de Dios en esta tierra, que son hijos de Dios hoy también, pero hay un solo abogado que cumple con su función, en otras palabras, lleva a cabo su función de abogado, y ese abogado es el Señor Jesucristo, el único. Nos dice aquí el pasaje que hay dos cosas el apóstol Juan nos enseña acerca de lo que Cristo ha hecho. En primer lugar, este versículo 1 nos exhorta a no pecar. Está hablando a creyentes. Noten que se introduce al grupo a quien se dirige como hijitos míos. Eso es una referencia a hijos de Dios. Hijos en una relación con el apóstol, sin duda, pero en particular se refiere a hijos de Dios. Y por supuesto va dirigido a ellos y les dice Juan, los exhorta a no pecar, no se exhorta a no pecar. Pero en segundo lugar, en este versículo vemos que si pecamos, no se acaba todo. Jesucristo aboga a favor nuestro. Lo que notamos en este pasaje es que nos encontramos en el contexto de la Corte Suprema de Justicia del cielo. Dios es el juez. Tenemos aquí a un acusado, el creyente, y tenemos a un abogado que representa a los que son acusados, que es Jesucristo, nuestro abogado defensor, aquel que intercede al Padre por nosotros. Este pasaje nos introduce a un aspecto de la doctrina de la salvación que es sumamente importante, y es lo siguiente: la salvación está íntimamente ligada con la justicia divina, la justicia de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, sin duda, Dios es compasivo, pero Dios es justo y demanda justicia. Por lo general, cuando pensamos en la salvación, pensamos particularmente en la salvación por gracia, pensamos obviamente en la gracia de Dios, pensamos en su misericordia, pensamos en su amor, y gracias a Dios por estas realidades. Pero raramente los creyentes, los cristianos, hablan de la justicia de Dios en relación a la salvación. La justicia de Dios, que como vamos a ver es parte íntegra, es un elemento esencial en la salvación. La salvación es mucho más
que misericordia, que gracia y compasión de Dios. La justicia de Dios, que es perfecta, debe ser satisfecha antes de que Él pueda ofrecer salvación. Dios demanda perfección. Dios demanda justicia por parte de aquellos que Él redime. Y obviamente ninguno de nosotros podemos cumplir con ese estándar perfecto de la ley moral de Dios. Sin embargo, nadie va a llegar a Dios a menos que tenga esa justicia. No en sus propios méritos, porque nadie los tiene, pero sí como hijos de Dios tenemos la justicia de Dios imputada sobre nosotros por medio de la fe en Jesucristo, quien pagó por todos nuestros pecados y ganó en la cruz del Calvario la justicia que nosotros nunca podríamos haber obtenido. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. O sea que nuestra justicia es una justicia recibida, es una justicia transferida, es la justicia de Dios en Cristo hacia nosotros. Bueno, Juan está hablando del estándar moral divino en toda esta epístola y obviamente nos enseña el apóstol Juan que no es suficiente decir que uno es cristiano, decir que uno cree en el Señor, sino que debe corresponder esa profesión con demostración de obras, actitudes, acciones concretas y absolutas. Por ejemplo, nos enseña Juan en esta epístola que un cristiano se caracteriza por andar en la luz, capítulo 1, versículo 5. Un cristiano confiesa sus pecados, versículo 9 del capítulo 1. Un cristiano guarda los mandamientos de Dios, noten el versículo 3 del capítulo 2. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. No es cuestión de decir de que uno es cristiano. Guardamos los mandamientos y en esa manera sabemos que somos cristianos. Un cristiano ama a sus hermanos. Un cristiano anda como Cristo anduvo, el versículo 6 del capítulo 2. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Noten el amor de Dios, el amor que los hermanos unos a otros tenemos, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. En otras palabras, no es cristiano. Versículo 10, otra vez, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Otra vez el capítulo 3, versículo 1, dice Juan, mirad cuán grande es el amor que nos ha otorgado del Padre, de que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Un hijo de Dios practica la justicia, el versículo 29 del capítulo anterior. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Cómo se conoce a un cristiano? Por su justicia práctica. Un cristiano no practica el pecado. Capítulo 3, versículos 6 y 9. Dice Juan, todo el que permanece en Él no peca, en otras palabras, no está en el hábito de pecar. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Noten que cada una de estas declaraciones son absolutas. Juan habla en términos que no permiten flexibilidad. ¿Somos o no somos? Y un creyente puede leer esta epístola, un creyente que tal vez no conoce lo suficiente del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios, y concluir que fue escrita para creyentes que viven una vida cristiana perfecta. Un cristiano puede llegar a pensar que realmente él no puede compararse con todo lo que Juan declara, ya que observa en su vida debilidades, imperfecciones, pecado, falta de amor, luchas con la carne y el diablo, victorias a veces, otras veces no. Es como si Juan describiera a un cristiano ideal y perfecto. Y cada uno de nosotros sabemos que no somos perfectos, que nos quedamos cortos del estándar de Dios, de lo que Él demanda de nosotros. Y podríamos llegar a desanimarnos realmente, hasta que leemos un pasaje como este, con el cual comenzamos, versículo 1 del capítulo 2. Noten otra vez.
y por medio de esto somos confortados. Dice el apóstol: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Esta es una exhortación a creyentes, sabiendo que el hábito nuestro ya no es de pecar, pero existe la posibilidad siempre latente ahí de que vamos a pecar. Por eso agrega: pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ven? Esto nos da ánimo, ya que nos hace ver que aunque el pecado nos afecta, nos acusa en nuestra conciencia, nos condena a veces, tenemos un abogado que nos defiende en la corte de Dios. Y esa intercesión de Cristo Jesús por sus hijos, por aquellos que Él redimió, es para siempre. Hijitos míos, una expresión favorita de Juan a través de la epístola. Él está hablando como un apóstol a creyentes. Sin duda ha tenido influencia en esos creyentes. Y ya Juan habla desde el ángulo de un anciano, no solamente en la fe, sino en realidad es un ancianito. Y por supuesto se dirige con ese término de ternura hacia sus lectores. Son sus hijitos, por decirlo así, en la fe, pero también son, más importante aún, son hijos de Dios. Juan se dirige a nosotros, a los creyentes en Cristo. Nosotros, aquellos que hemos sido redimidos. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. La palabra pequéis es la traducción de un verbo en griego, es hamartano, que literalmente quiere decir errar al blanco. En otras palabras, violar el estándar de Dios. Y todos nosotros hacemos eso continuamente, siempre estamos errando al blanco. Tenemos muy mala puntería en términos de justicia práctica, siempre erramos. Y dice Juan: si alguno erra al blanco, si alguno peca, esta es una condición de tercera clase en griego que indica la posibilidad de que sí puede suceder, es muy posible que suceda. Si alguno peca, abogado tenemos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes son estos? Los hijitos, los creyentes. Nosotros, abogados, tenemos ante Dios. Y noten que Juan dice: nosotros tenemos abogado, solo nosotros tenemos abogado, solo los creyentes tienen alguien quien aboga en su defensa por su caso. Solamente los creyentes tenemos abogado. Cristo no aboga por el mundo, solamente aboga por los suyos. Ustedes recuerdan las palabras de Juan en el capítulo 17 de Juan, donde el Señor Jesús está intercediendo por los suyos en esa oración sacerdotal de Cristo a favor de aquellos que Él vino a redimir. Nos dice el capítulo 17 de Juan, versículo 2, por ejemplo: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, Cristo hablando a su Padre, para que dé vida eterna a todos los que tú me has dado. Noten, fuimos dados por el Padre para que Cristo redimiera. Y dice el versículo 9: yo ruego por ellos. Ruego por los que tú me diste, Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Usted dirá: bueno, son los 11 apóstoles, porque aquí están los 11 presentes con él. Judas ya había quedado a un lado desde el capítulo 3 en adelante, pero noten que eso no es una limitación para los 11. Dice el versículo 20: mas no ruego solo por estos, Padre, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Cristo intercede por los suyos, aquellos que le pertenecen, aquellos que fueron redimidos por su sangre. Él aboga por ellos. Este abogado es obviamente el Señor Jesucristo, el justo, dice ahí el capítulo 2, versículo 1. Entonces nos encontramos en la corte de justicia del universo, donde reos son acusados de innumerables cargos y transgresiones de la ley divina. Transgresiones contra el estándar moral de Dios. Y todo ser humano ha transgredido, ha violado la ley de Dios. No hay uno que sea excepto de esa realidad. Dios el juez
ejecutará justicia por medio de aquel quien es el defensor y a la vez la propiciación por los pecados de estos individuos. Mientras que la justicia de Dios demanda castigo, la misericordia de Dios rescata al pecador. ¿Cómo es posible que ambas, la justicia de Dios y su misericordia, sean satisfechas? Veamos. Primero veamos los cargos. Dice Juan, si alguno peca, es obvio que todo creyente comete pecados. ¿No es cierto? Todo creyente. Lo sabemos por experiencia y Juan lo indica acá en el capítulo 1, versículo 8. Ya nos dice, si decimos que no pecamos, mentimos. Y el versículo 10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Eso es aún peor. Entonces, el punto es que ante el juez, todos somos culpables de pecados. Y Dios lo sabe, Juan obviamente lo sabe, nosotros lo sabemos, Cristo lo sabe, el acusador de los hermanos lo sabe. Y si bien hemos sido regenerados y el pecado ya no es un hábito continuo en nuestra vida, si bien existen en nosotros, cada uno de nosotros, nuevos deseos, nuevas inclinaciones y la dirección general de nuestra vida es la santidad, todavía pecamos. Todavía pecamos. Eso es frustrante, porque sería lindo después de ser regenerado no pecar más y disfrutar de una vida de santidad completa. Pero aún el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no hay nada bueno. Capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Y continúa hablando de la lucha que él tiene con el pecado. Hago justamente lo que no quiero hacer. Y expresa esa frustración en el versículo 23 cuando dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, esa es una expresión que cada uno de nosotros podríamos levantar al Señor. Señor, ¿hasta cuándo voy a luchar con eso? Y obviamente la respuesta es hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero todavía pecamos. En otras palabras, somos culpables de pecados. Cada uno de nosotros. Dios el juez lo sabe, Cristo el abogado defensor lo sabe, nosotros lo sabemos, el acusador lo sabe, todos en la corte saben que somos culpables de pecados. ¿Quién es el acusador? Bueno, aquí no se menciona, pero sabemos que el acusador es la serpiente antigua. Noten lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 al 10. La serpiente antigua le llama, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Si vamos al versículo 10, dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la función del diablo hoy, acusarnos delante de Dios día y noche. Satanás continuamente se presenta ante la corte divina para traer acusaciones en contra de los hijos de Dios, tratando de que el juez los condene y les envíe al infierno. Esa es su tarea. Mira, dice Satanás o el diablo, ¿tú te crees cristiano? Esas voces vienen a nuestra mente. Mira tu pecado. Dios ya no te puede aceptar. Le has ofendido muchísimas veces. Así que deja de orar. ¿Cómo puedes venir a orar pidiendo perdón otra vez? Tú no puedes venir a Él. Mira cómo te sientes. Dios no está contigo. Te estás autoengañando. Mira los pensamientos que tienes. ¿Tú crees que un hijo de Dios puede tener esos pensamientos? Y pudiéramos agregar muchas acusaciones más. Bueno, esa es la obra del diablo. Nos dice Pedro que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás, el diablo, está muy ocupado, pero ocupado haciendo justamente eso, acusando a los hermanos, acusando a los redimidos ante el juez. Ahora, ¿quién es ese juez? Dios Padre. Él es el juez absolutamente justo, absolutamente santo. Él es también compasivo y amoroso. Gracias a Él que el juicio
en esa corte no se decide por medio de otros seres humanos que nos conocen, porque si así fuera, estaríamos perdidos. Gracias a Dios que depende del juez, depende del Señor, depende de Él como juez y Jesucristo quien intercede por nosotros. Él es el autor de la ley, esa ley justa y perfecta que debe ser obedecida, y estamos ante Él con esperanza, pero al mismo tiempo con temor santo de su justicia. Al fin y al cabo, la salvación quiere decir que somos salvos. ¿De qué? De la ira de Dios, que va a caer sobre todo pecador no arrepentido. Necesitamos su misericordia, pero debemos recordar que somos salvos de la paga que su justicia demanda, la justicia que nuestro sustituto, el abogado, el Señor Jesucristo, satisfizo con su sacrificio en la cruz. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Somos librados de la ira de Dios, somos salvados de la ira de Dios que viene sobre los pecadores no arrepentidos. El Señor Jesús habla de la ira de Dios, por ejemplo, en Mateo 10, versículo 28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y en Lucas 12:5, un pasaje similar, Lucas 12:5, otra vez el Señor dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿De qué fuimos salvados entonces cuando creímos en el Señor Jesucristo? ¿Qué significa ser salvo? ¿Acaso ser salvado significa de que fuimos salvados de una pobre autoestima? ¿O fuimos salvados de la pobreza? ¿O fuimos salvados de una vida vacía, una vida sin sentido? ¿Somos salvados simplemente de depresión? ¿Fuimos salvados de qué? Somos salvados de la ira de Dios. Fuimos liberados del juicio del juez justo, todopoderoso, perfecto del universo. De su ira somos salvados. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de Hebreos? Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente si no estamos preparados. La gente en general piensa en un Dios perdonador, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Es como si fuera un viejito antiguo, un abuelito, y piensan, bueno, los abuelitos siempre tienen más compasión con los nietos, aunque se porten mal. Dios no tiene nietos. Dios no es un abuelito. Entre paréntesis, Dios solamente tiene hijos, que son aquellos que Él redime por fe en Cristo. Pero el hombre en general no hace caso a la verdad bíblica de que Dios es un Dios airado con el pecador y traerá juicio sobre todo hombre no arrepentido. Ese es el Dios de la Biblia. Escuchen lo que dice Amós 5:18. El profeta dice así, Amós 5:18. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Por supuesto, el día del Señor es un día de juicio en la Escritura. En 2 Tesalonicenses 1 también leemos, 2 Tesalonicenses 1, 8 en particular, podemos hablar del 7 en adelante, pero el 8 dice que el día del Señor va a traer retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos, versículo 9, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Noten lo que le espera al hombre sin Dios, al hombre pecador, al hombre no arrepentido. Por eso cuando oramos por personas y compartimos el Evangelio, debemos recordar el futuro terrible, trágico, impresionante que les espera sin Dios, separados de Él por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios está airado contra aquellos que no se
arrepienten. El centro de la doctrina de la salvación se encuentra en este elemento de la ira de Dios. El ser humano que no cree ni se arrepiente antes de aquel día terrible es culpable de transgresión de la ley de Dios, es culpable delante del juez eterno y experimentará el juicio divino y castigo de eterna destrucción. Eso es lo que les espera. Volviendo a nuestro pasaje acá en 1 de Juan 2:1. Aquí tenemos el caso de creyentes. Está hablando de hijos de Dios, quienes son pecadores y están siendo acusados por el acusador de los hermanos, como ya vimos delante del juez. Pero gracias a Dios, nos dice acá el pasaje, que tenemos un abogado defensor. Pensemos en ese abogado defensor. Tenemos un abogado que nunca perdió un caso ni va a perder un caso. Imposible. Mientras Cristo esté a la diestra del trono de Dios, el Padre intercediendo por nosotros, ninguno de nosotros vamos a perder nuestra salvación o vamos a perder nuestra relación con Dios, porque Él intercede por nosotros. Continuamente lo hace. Ese abogado nos conoce perfectamente bien. Conoce nuestras debilidades. Jesucristo conoce tus debilidades, ya que Él se humanó, vivió como un hombre. El juez es su Padre, y no solamente eso, sino es también nuestro Padre. Cristo es nuestro abogado quien nos representa ante el Padre en esa corte. Y Él está intercediendo por nosotros continuamente. ¿De qué nos defiende? Piensen. Algunos piensan que Cristo es nuestro abogado defensor y nos está defendiendo del Padre. Estos dicen que Cristo está tratando de convencer al Padre de que no preste atención a las acusaciones del diablo en contra de sus clientes. Es lo que algunos piensan. Pero el Padre no está en contra nuestra. Todo lo contrario. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? El Padre es por nosotros. Estuvo por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Nos dio como aquellos que Cristo iba a redimir, como su regalo a su Hijo Jesucristo para que Él nos redimiera en la cruz. A través de la cruz, perdón. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Juan 6, capítulo 6 de Juan, el versículo 37, comenzando ahí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Noten que primero el Padre nos tiene que dar a Cristo para ser redimidos. Y el que a mí viene, de ningún modo echaré fuera. Noten el versículo 38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo vino a este mundo a cumplir la voluntad de su Padre y fue enviado por su Padre para salvar justamente a estos. Y cada uno de estos será resucitado. No hay duda de eso. Seremos resucitados en el día final. En Gálatas 4:4 el apóstol Pablo nos recuerda: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Fue el Padre quien designó al Hijo como nuestro abogado defensor. En otras palabras, Cristo no nos defiende del Padre. El Padre ya está por nosotros, es por nosotros. Dios siempre está dispuesto a perdonar el pecado de cada uno de sus hijos, aunque a veces tiene que traer disciplina sobre nosotros. Hebreos capítulo 12, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero Dios siempre está dispuesto a perdonar el pecado de sus hijos cuando obviamente venimos a Él y confesamos nuestros pecados. Aunque nuestro acusador continuamente trae al juez acusaciones en contra nuestra, Jesucristo continuamente está intercediendo a favor nuestro de esas acusaciones. Noten lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual Él también, hablando del
sumo sacerdote, Cristo Jesús, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercaron a Dios o se acercan a Dios. Puesto que, noten esta frase, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Ven eso? El Señor Jesucristo vive perpetuamente, está a la diestra del Padre perpetuamente para interceder por los hijos de Dios. Qué increíble realidad. Por eso en el versículo 34 de Romanos 8 dice Pablo, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede o está intercediendo por nosotros. Qué precioso es eso. Dios, quien es justo, es también misericordioso para designar a su propio Hijo como abogado de aquellos que han violado su ley. Cristo, nuestro abogado, nos representa. Dios sabe que somos pecadores. Nuestro abogado sabe que somos pecadores. Nosotros sabemos que somos pecadores. Y a pesar de las acusaciones del diablo, el veredicto es que Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 2 nos dice el por qué eso es posible. Él mismo, dice el versículo 2 de 1 Juan 2, Él mismo, Jesucristo mismo, es la propiciación por nuestros pecados, la satisfacción por nuestros pecados. Él cumplió la justicia que Dios demandaba. Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros ahora lleguemos a ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Y porque eso es cierto, Él ahora intercede por nosotros. Y solo, como dije, por nosotros los redimidos. La razón es porque Él es la satisfacción por nuestros pecados. La propiciación, que quiere decir satisfacción. Es una tremenda verdad bíblica. Cristo no solo es nuestro abogado, sino también nuestro sustituto. Él satisfizo la justicia de Dios en contra del pecado, muriendo en la cruz en lugar nuestro. Él tomó nuestros pecados y los clavó en esa cruz. Dice 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Isaías, cientos de años antes de Pedro, Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, pagó como nuestro sustituto por el pecado, nuestra deuda. Y Él es nuestro abogado ahora. Y Él nos libra de la ira venidera por ser nuestro sustituto, el que pagó por esos pecados. Noten que 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice el apóstol Pablo que esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. Noten esta frase, quien nos libra de la ira venidera. Él intercede por nosotros, obviamente, y nos libra de la ira venidera que caerá sobre pecadores no penitentes. Entonces la justicia de Dios es satisfecha por la muerte sustitutoria de su Hijo, por medio de la cual todos nuestros pecados fueron pagados. Dios puede manifestar su misericordia y perdonar al pecador arrepentido. Algo más tenía que suceder antes de que Dios pudiera perdonar. Dios no puede perdonar simplemente haciendo la vista gorda al pecado, como a veces la gente hace, bueno, te perdono. O como los padres a veces hacemos, nos cansamos de algo y decimos, okay, te perdono. Dios no es así. Dios es absolutamente santo, absolutamente justo y demanda justicia. Y obviamente su ley demanda retribución severa, terrible, para aquellos que no se arrepienten. Pero algo tenía que suceder para que Él pudiera perdonar. Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón de pecado. El Cordero de Dios tenía que morir y con su sangre comprar nuestra redención. Noten cómo Pablo se expresa
en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo puede la justicia de Dios ser manifestada fuera del cumplimiento completo de la ley? Versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. La justicia de Dios es satisfecha en el sacrificio de Cristo. Y ahora Dios puede perdonar a los que creen en Jesucristo como su sustituto. Por eso no hay otro medio a Dios. No hay varios caminos a Dios. Hay un solo camino. Y es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay varias maneras de salvación. Hay un solo medio de salvación. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres solamente. Y ese es Jesucristo el justo. La justicia de Dios entonces es satisfecha en ese sacrificio de Cristo. Y ahora Dios puede perdonar a los que creen en Él. Cuando el acusador viene delante del juez y trae sus acusaciones en contra tuya, como hijo de Dios, en contra mía, el Señor Jesucristo aboga y dice: Padre, yo sé que Henry ha pecado. Yo sé que Víctor ha pecado. Yo sé que Carlos ha pecado. Y ahí ponga usted su nombre, porque todos podríamos incluirnos. Pero Padre, yo he pagado por ese pecado. ¿Y qué hace el juez del universo? Caso cerrado. Porque no hay caso de la acusación. La acusación no tiene éxito porque tenemos un abogado que no solamente aboga por nuestros pecados, sino que ya pagó por esos pecados como nuestro sustituto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. Dios es el que justifica. En otras palabras, nadie puede acusar. Inclusive el diablo mismo no puede acusar con éxito, ni traer condenación a aquellos por quienes Cristo murió. Aquellos que fueron declarados justos por el juez de jueces. Y aquellos por quienes Cristo ahora intercede. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también, dice Pablo, está intercediendo por nosotros. Entonces, Cristo pagó por todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Cristo pagó en su totalidad por nuestros pecados. No existe ningún pecado que hayamos cometido o que cometamos en el futuro que no haya sido incluido en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz a favor nuestro. No es que Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados hasta el momento de salvación. No. Cristo nos perdonó, Dios nos perdonó en Cristo Jesús por todos nuestros pecados. Pasados, presentes, futuros. El pasaje que leyó antes de cantar nuestros himnos esta mañana, lo leyó Jonatán en Colosenses 2, comenzando con el versículo 11. Él lo leyó, pero lo leemos otra vez. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y noten el versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Noten esto. Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Estos poderes son los mismos demonios. El juez que fue ofendido, el juez cuya ley nosotros violamos, es el juez quien escogió un sustituto para que pagara el precio de toda ofensa mortal. Este sustituto fue su propio Hijo. La justicia y el amor de Dios entonces se unen en la cruz. ¿No? Y Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Las últimas palabras de Cristo antes de expirar fueron esas: consumado es.
En otras palabras, el sacrificio hecho en esa cruz fue perfecto, fue terminado, fue consumado, ya no hay nada que agregar. Pero no solamente eso, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó, según las Escrituras, dando evidencias con eso que su sacrificio en la cruz había sido definitivamente eficaz. Cristo pagó por todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y es lo que ahora celebramos en unos minutos, la Cena del Señor, recordando esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Si tú perteneces al Señor Jesucristo, Él es tu abogado defensor. Y Él no va a perder ningún caso, ni el tuyo, por más difícil que sea. Si tú no perteneces al Señor Jesucristo, Cristo no es tu abogado. Cristo es tu acusador y va a ser tu ejecutor a menos de que te arrepientas y vengas a Él reconociendo tu pecado y en fe diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Así que eso es lo que celebraremos ahora, la Cena del Señor, recordando la obra de Cristo a favor nuestro. Vamos a orar. Antes de comenzar voy a pedir a los hermanos que van a ayudarnos con repartir los elementos que pasen, por favor, pero oraremos antes de comenzar. Padre, te damos gracias por estas verdades de tu palabra. Estamos agradecidos, Padre, infinitamente agradecidos por tu redención perfecta. Gracias por la obra de Cristo a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú estás satisfecho con la obra de tu Hijo, que tomó la ira que nosotros merecíamos, fue castigado por nosotros, murió por nosotros, y ahora por fe en Él nosotros tenemos la justicia suya atribuida a nuestra cuenta. Gracias por esta increíble realidad. Gracias porque somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, te alabamos por esto. Gracias porque eres nuestro Padre, porque tienes compasión para con tus hijos, aun cuando pecamos y te ofendemos, y la razón es que tu Hijo Jesucristo es nuestro abogado, intercede a favor nuestro. Padre, bendícenos ahora al participar de estos alimentos, estos elementos de la Cena del Señor. Señor, pedimos que nos des una conciencia tranquila. Venimos delante de ti, Señor, primero confesando cualquier delito, cualquier pecado. Señor, pidiendo que tú nos limpies y nos perdones y de una manera sana y tranquila participar así de lo que esto representa. Padre, bendice a cada uno de tus hijos aquí y tenemos que pedir, Padre, que si hay alguna persona aquí en ese lugar que aún no es tu hijo, que no ha sido redimido, que utilices tu palabra por tu espíritu y utilices aún el testimonio de la Cena del Señor para traer convicción a esa vida, arrepentimiento, fe y salvación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.